Hola, amigo y familia inversionista. Aquí Dino Aguilar. Hoy quiero contarte una de las claves más importantes para crecer en el mundo del real estate sin depender de ingresos extraordinarios, socios capitalistas o herencias: el refinanciamiento. Porque si aprendes a usarlo con inteligencia, el refinanciamiento puede convertirse en tu trampolín, literalmente, hacia tu segunda inversión. Y te lo digo con toda claridad, la mayoría de los grandes inversionistas en Florida no construyeron su portafolio comprando propiedades una por una con dinero nuevo. Lo hicieron reciclando el capital que ya habían creado dentro de su primera propiedad. El refinanciamiento es, en esencia, el arte de usar el valor acumulado de un activo para financiar tu siguiente paso. Pero más que una operación bancaria, es una estrategia de expansión. Y como toda estrategia, funciona solo si se ejecuta con precisión, porque mal usado puede frenarte, pero bien usado puede lanzarte a la siguiente etapa de tu crecimiento financiero. Déjame explicarte desde el principio. Cuando compras una propiedad, no solo adquieres un bien físico, estás comprando un instrumento financiero vivo. Ese activo empieza a generar equity, es decir, valor propio. Cada pago que haces a tu hipoteca aumenta tu participación en la propiedad, y si el mercado está a tu favor, como suele ocurrir en zonas en expansión de Florida, el valor total también crece. En poco tiempo, tienes algo que pocos aprovechan: un capital dormido, escondido en los muros de tu casa. El refinanciamiento es el proceso de despertar ese capital. Es tomar parte del valor que ya creaste, sin vender el activo, y ponerlo de nuevo a trabajar. Si lo piensas bien, es la versión más sofisticada del interés compuesto. No solo dejas que tu dinero crezca, lo liberas para que vuelva a multiplicarse. Pongamos un ejemplo. Digamos que compraste una propiedad en Cape Coral hace 5 años por $300,000. Diste un enganche del 20%, unos $60,000, y financiaste el resto. Hoy, esa misma propiedad vale $420,000. Has pagado parte del principal, así que tu saldo hipotecario es de $220,000. Eso significa que tienes $200,000 en equity. La mayoría de la gente simplemente celebra ese número, pero tú, como inversionista, debes preguntarte: ¿qué puedo hacer con ese capital atrapado? Ahí es donde entra el refinanciamiento. Si el banco te permite refinanciar al 75% del valor actual, podrías obtener un nuevo préstamo de $315,000. Pagas los $220,000 que debías y te quedan $95,000 libres. Ese dinero no es deuda nueva, es tu propio valor convertido en liquidez. Con él puedes dar el enganche de tu siguiente propiedad, cubrir los costos de cierre y aún tener reserva para mantenimiento o mejora. Y lo mejor, sigues siendo dueño del primer activo, que además continúa generando flujo. Acabas de usar el refinanciamiento como trampolín, pero aquí viene lo que separa al inversionista estratégico del impulsivo: saber cuándo hacerlo y por qué. No todo refinanciamiento vale la pena. El secreto está en los números, no en la emoción. El refinanciamiento ideal ocurre cuando tres condiciones se alinean: el valor de la propiedad ha subido, las tasas son razonables y el nuevo flujo sigue siendo positivo. Si refinancias y tu pago mensual sube más de lo que puedes compensar con la renta, te estás cavando un hoyo. Pero si tu nueva hipoteca se mantiene cubierta por la renta actual y te deja flujo, entonces estás jugando en el terreno de los grandes. Otra cosa importante: el refinanciamiento no es solo una herramienta de expansión, también puede ser una herramienta de protección. Muchos inversionistas lo usan para consolidar deudas más caras, bajar tasas o extender plazos y liberar liquidez. Pero la verdadera magia ocurre
cuando esa liquidez se reinvierte en otro activo que produce ingresos. Ahí es cuando cada dólar empieza a trabajar dos veces. Déjame contarte una historia real de uno de mis clientes en Fort Myers. Compró una propiedad en 2019 por $250,000. 4 años después, el valor de mercado era de $360,000. Decidimos refinanciar al 70% del valor actual. Pagó su hipoteca restante de $200,000. Liberó $52,000 y usó ese capital para comprar una segunda casa en Lehigh Acres. Esa casa se rentó al mes siguiente, generando $1,800 mensuales. Su primera propiedad siguió rentándose por $2,400, cubriendo sin problema el nuevo pago refinanciado. En 5 años pasó de tener una propiedad con buena plusvalía a tener dos con flujo positivo. Y lo mejor, sin sacar un solo dólar adicional de su bolsillo. Eso es refinanciamiento inteligente. Y quiero enfatizar algo. El refinanciamiento no es vender tu esfuerzo, es multiplicarlo. Cuando lo haces bien, mantienes el activo, mantienes el flujo y al mismo tiempo expandes tu alcance. No hay otra herramienta en el real estate que combine liquidez, control y crecimiento de esa forma. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes? El primero, refinanciar demasiado pronto. Si el valor aún no ha crecido lo suficiente, terminas pagando costos de cierre altos y reduciendo tu margen. El segundo, no calcular correctamente los nuevos términos. Muchos se enfocan en la cantidad de dinero que recibirán, pero ignoran el nuevo pago mensual y su impacto en el flujo. Y el tercero, usar ese dinero para consumo, no para inversión. Si gastas ese capital en autos, viajes o lujos, estás retrocediendo años de progreso financiero. La mentalidad correcta es verla como una herramienta de reinversión. Si tu refinanciamiento no te lleva a otro activo que produzca más ingreso, no estás usando una palanca, estás usando un freno. Por eso, los inversionistas experimentados siempre vinculan el refinanciamiento con un plan concreto. Antes de iniciar el proceso, ya saben cuál será su siguiente compra, su estrategia de renta y su proyección de flujo. No esperan a que el dinero llegue para decidir, lo deciden antes de mover el dinero. Esa es la diferencia entre una jugada emocional y una jugada profesional. Y aquí es donde el refinanciamiento se conecta con otra estrategia que ya te he mencionado, el equity stacking. Cada refinanciamiento exitoso te permite acumular valor en distintas propiedades sin usar capital nuevo. Cada activo se convierte en un generador de equity y ese equity se convierte en la base de la siguiente compra. Es una escalera y el refinanciamiento es el peldaño más importante. Florida, además, ofrece un entorno especialmente favorable para aplicar esta técnica. El crecimiento poblacional, la demanda de renta y la apreciación sostenida hacen que el equity crezca rápidamente. A diferencia de otros estados donde los márgenes son estrechos o las regulaciones son más duras, aquí el mercado te recompensa si eres disciplinado. Por eso, siempre digo que el refinanciamiento bien usado no es un movimiento financiero, es un movimiento estratégico. Te permite escalar sin romper tu estructura, mantienes flujo, aumentas activos y conservas liquidez. Es como correr una maratón, pero con viento a favor. Así que si estás pensando en dar el salto a tu segunda propiedad, no esperes a ahorrar lo suficiente. Evalúa tu activo actual, calcula tu equity, revisa tus tasas y analiza si puedes hacer que esa primera inversión financie la siguiente. Y si quieres aprender cómo hacerlo correctamente, cómo estructurar el refinanciamiento, cómo hablar con los bancos, cómo medir tus márgenes y cómo reinvertir ese capital con seguridad, suscríbete al canal, activa la campanita y contáctame al +1
05-797-4385. En Dino Aguilar Realty te acompañaremos paso a paso para convertir tu primera inversión en una escalera de crecimiento financiero, porque la verdadera independencia no llega cuando compras tu primera propiedad, sino cuando logras que esa propiedad te compre la siguiente. Ese es el poder del refinanciamiento estratégico, el trampolín silencioso de quienes saben que su dinero no se gasta, se recicla. Nos vemos pronto.